El magnate que arrojó una Coca-Cola a la cara de una camarera en un restaurante de lujo, solo por diversión. Pero no imaginó que, en ese instante, la ciudad entera la nombraría como un símbolo de dignidad, marcando el inicio de su caída más dolorosa. ¿Cree usted que un solo acto de crueldad puede cambiar el destino de dos personas? Siga leyendo hasta el final, para descubrir quién fue el verdadero vencedor. Arrodíllese. La orden no fue a gritos, pero bastó para congelar el ambiente alrededor de la mesa número 7. No era una broma, era un mandato, pronunciado en medio de la suave melodía del piano en el Salón Carmesí, un lugar donde el poder y el dinero se servían junto a los vinos más caros. Nicolás Alcázar estaba sentado a la cabecera, su chaqueta color grafito manchada con un oscuro rastro de la bebida azucarada. Miró el puño de su camisa y curvó los labios en una sonrisa gélida, no de ira, sino de puro desprecio. «Tenga cuidado, muchacha», dijo Nicolás lentamente, con una voz uniforme y seca como el metal. «No me gusta ver a la servidumbre temblar frente a mí. No arruine mi cena de nuevo. ¿Entendido?» Sofía, la joven camarera que llevaba solo 3 días trabajando, apenas podía respirar. Mantuvo la mirada baja. Sus manos temblaban mientras sostenía la bandeja mojada y balbuceó: «Yo... lo siento, señor». Héctor Salas, el hombre a la derecha de Nicolás, soltó una carcajada. El tipo corpulento, con un ostentoso reloj de oro, golpeó la mesa suavemente. ¿Lo siente? Eso no basta. Debería arrodillarse, limpiar el desastre con su propia servilleta. Muéstrenos cuánto respeta a la clientela. Las risas burlonas resonaron. Sofía se quedó inmóvil, el rostro pálido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se aferró a la bandeja, sin atreverse a moverse. Desde el mostrador, Elena, Eli, Ríos, lo había visto todo. Llevaba más de 5 años allí, tiempo suficiente para saber que el Salón Carmesí era brillante por fuera, pero estaba lleno de las sombras de la arrogancia. Dejó la bandeja vacía y tomó una respiración profunda. La luz dorada se reflejó en sus ojos marrones, haciéndolos parecer más profundos y tranquilos. Luego, Elena se acercó. La mesa 7 se fue silenciando a medida que sus pasos resonaban. Ligeros, pero firmes. Se detuvo junto a Sofía, protegiendo a la joven con su propio cuerpo. «Caballeros», dijo Elena, con una voz suave pero con peso. «Lamento el incidente. Limpiaré la mesa y traeré nuevas bebidas. Pero les pido, por favor, que dejen de ridiculizar a mi compañera». Nicolás levantó la cabeza, su sonrisa fina como un corte. «Vaya, miren quién nos viene a dar lecciones de moral. ¿Quién se cree que es, eh?» Se recostó en la silla, su voz baja y constante. «Usted es solo una camarera. Yo pago para que me sirva, no para que me hable de respeto. Si no le gusta, puede irse». Elena mantuvo una mirada serena. «Tiene razón. Soy una camarera y estoy orgullosa de serlo. Solo busco asegurar que todos sean tratados con decencia. Y si eso le incomoda, quizás el problema no esté en mí». El tintineo de una cuchara contra una copa de vino. El aire en la sala se hizo denso. Nicolás sonrió levemente, pero no respondió. Héctor rechinó los dientes, inclinándose hacia Elena con voz áspera. «¿Se cree una heroína? Aquí, el poder no lo tiene quien lleva la bandeja. Entiéndalo». Elena respondió, con voz pequeña pero firme. «El poder no hace pequeña a la gente, a menos que usted elija verla así». Esa frase sumió a la mesa en un silencio de unos segundos. Entonces, Héctor se levantó de golpe. «Entonces permítame recordarle cuál es su lugar». Tomó el vaso lleno de Coca-Cola, sus ojos brillando con una mezcla de ira y vergüenza, y sin previo aviso, arrojó el líquido helado directamente sobre la cabeza de Elena. Todo se congeló, el piano se detuvo. El leve sonido de un vaso al chocar en algún lugar hizo el silencio aún más pesado.
El líquido oscuro escurrió por el rostro de Elena, empapando su cabello, su uniforme y goteando sobre el suelo de madera. Los cubitos de hielo rodaron. Ella se quedó quieta. Nicolás observó la escena sin decir nada, solo frunciendo el ceño por un instante. Un leve destello de incomodidad que apareció y desapareció. Los otros empleados se asomaron desde el mostrador. Nadie se atrevía a salir. El gerente del restaurante, un hombre de mediana edad con traje, solo llegó cuando el acto había terminado. Miró a Elena, con una mezcla de pánico y cautela, y luego se dirigió rápidamente a Nicolás, quien seguía sentado tranquilamente, con su copa de vino en la mano. «Señor Alcázar, yo lo siento mucho por esto», balbuceó el gerente. Nicolás solo se encogió de hombros, indiferente. «No importa, siempre y cuando hagan su trabajo correctamente». Esa frase bastó para silenciar al gerente. Elena no dijo nada. Solo se quitó lentamente el delantal empapado, usándolo para secar el rastro de Coca-Cola en su rostro. Ese acto hizo que toda la sala contuviera la respiración. Se secó despacio, meticulosamente, como si estuviera limpiando la humillación con sus propias manos, sin culpar, sin suplicar. Luego, dobló el delantal y lo colocó pulcramente sobre la mesa, justo frente a Nicolás. «Usted puede comprar todo aquí», dijo Elena con una calma extraña, «pero no puede comprar el respeto». Se dio la vuelta y se fue. El gerente llamó suavemente. «Elena, espere». Pero ella no se detuvo. Él se quedó en silencio. Nadie la detuvo, ni nadie se atrevió a mirarla directamente mientras cruzaba el vestíbulo. De camino a casa, el viento nocturno traía el olor a Coca-Cola y el humo de los coches, frío y acre. Una llovizna comenzó a caer justo cuando Elena abrió la puerta de su pequeño apartamento. Se quitó el uniforme, lo echó a la lavadora y se miró en el espejo. Cabello mojado, piel pálida, mirada vacía. No lloró. Solo se quedó mirando su rostro por un largo tiempo. «Este trabajo me da de comer, pero nadie tiene derecho a quitarme mi dignidad». Se sentó en el sofá viejo, los pies todavía mojados por la lluvia, el corazón pesado. No sabía que, antes de que pudiera quitarse los zapatos, alguien en el restaurante había grabado toda la escena. Y solo unas horas después, la ciudad entera conocería el nombre. Elena Ríos. Si usted estuviera en la situación de Elena, ¿qué haría? Elena dio la espalda y se alejó de la mesa. Pasó por el bar, donde varios empleados de cocina se quedaron paralizados, con los ojos llenos de miedo. Cuando Elena se acercó a la puerta que conducía a la cocina, una mano temblorosa tomó la suya. Era Sofía. «Lo siento, Elena», sollozó la joven, «siento haber causado esto. Te han humillado por mi culpa». Elena se detuvo. No miró su uniforme empapado, sino el rostro aterrorizado de Sofía, un rostro que se parecía al suyo de hacía muchos años. «No es culpa tuya», dijo Elena en voz baja, su voz áspera. «Es culpa de ellos. Vuelve a trabajar y recuerda, nunca permitas que nadie te haga sentir pequeña». Elena liberó suavemente la mano de Sofía y siguió caminando. Sabía que había cruzado un punto de no retorno en el salón carmesí. El vestuario estaba en silencio. Se secó el cabello pegajoso de Coca-Cola con una toalla de papel. Luego se puso una camiseta y unos vaqueros. Nadie dijo nada. Algunos compañeros la miraban de reojo, pero nadie se atrevía a hablar. Ese silencio era peor que cualquier palabra de lástima. Abandonó el restaurante sin presentarse ni dar explicaciones. Afuera, la lluvia caía suavemente. El sonido de sus zapatos resonaba rítmicamente sobre la acera mojada. El pequeño apartamento de Elena estaba en el tercer piso de un edificio antiguo. Abrió la puerta sin encender la luz. El olor a Coca-Cola todavía se adhería a su cuerpo, pegajoso y sofocante. Se quitó el uniforme, lo tiró a la lavadora
y se paró frente al espejo. La luz amarilla reflejaba su rostro, cansado, pálido, pero no derrotado. Murmuró, como para aferrarse a su última pizca de dignidad. Este trabajo me da de comer, pero nadie tiene derecho a quitarme mi dignidad. 3 días después. No volvió al restaurante. Nadie la llamó, excepto Sofía, quien solo le envió un mensaje corto. Dicen que te han despedido. Lo siento. Elena sonrió tristemente. Ya lo había imaginado. La tarde del tercer día, mientras pasaba por la cafetería de la calle, escuchó a 2 clientes murmurar. El video de la camarera a la que le tiraron la Coca-Cola se ha hecho viral. ¡Qué pena! Se quedó quieta como una estatua. Muy fuerte, Elena se sobresaltó. Su corazón se aceleró. Rápidamente abrió su teléfono y buscó. Y tal como decían, el clip fue publicado por un cliente anónimo de solo 40 segundos, capturando el momento exacto. Título: Cuando la dignidad es puesta a prueba. La historia en el Salón Carmesí. En el video se vio a sí misma, su rostro tranquilo en medio de las risas, sus ojos sin derramar una lágrima. Los comentarios se amontonaban. Es muy fuerte. Nadie merece ser tratado así. ¿Quién es ese hombre? Al mismo tiempo, muchas cuentas comenzaron a rastrear la identidad de Nicolás Alcázar y su grupo. Su nombre apareció en pequeñas noticias y luego se extendió a canales de comunicación más grandes. Un incidente que se pensó que era solo un accidente en un restaurante se había convertido en un escándalo de la clase alta. Elena se sentó en silencio en su pequeña habitación, mirando la pantalla brillante. No estaba contenta, ni se regocijaba. Solo sentía el corazón apesadumbrado. La humillación privada se había convertido en un juicio público. La noche del cuarto día, Elena abrió su vieja laptop. Había leído cientos de comentarios. Algunos la apoyaban, otros la atacaban. Seguro que lo hizo a propósito para hacerse famosa. Las mujeres de hoy solo necesitan unas gotas de refresco para pedir lástima. Tomó una respiración profunda. Sabía que, si se quedaba en silencio, ellos definirían la historia por ella. Por eso, escribió: Mi nombre es Elena Ríos. Soy camarera y trabajo duro. Hace 3 días fui humillada públicamente por defender a mi compañera. No me levanté para luchar contra nadie. Simplemente no quería quedarme en silencio. Escribió sobre las personas que trabajan en la industria de servicios, aquellos que tienen que sonreír a pesar de ser insultados, que tienen que soportar por miedo a perder su trabajo. No pido compasión, solo quiero que todos entiendan que el respeto no se puede comprar, pero sí se puede entregar, con decencia. Cuando presionó el botón publicar, no esperaba nada, pero en solo una noche, la publicación fue compartida miles de veces, no por la tragedia, sino por su calma y autenticidad. Y al otro lado de la ciudad, en su inmenso ático, Nicolás Alcázar lidiaba consigo mismo. La prensa lo había rodeado. Todos los medios lo mencionaban. Joven empresario criticado por humillar a empleada de servicio. Grupo Alcázar pierde el 12% de sus acciones en solo 48 horas. El teléfono no paraba de sonar. Socios cancelaron reuniones, marcas cortaron contratos. Lo peor fue la llamada de su padre, el fundador de Grupo Alcázar, con una voz fría como el hielo. Has deshonrado el nombre Alcázar. No me llames hasta que resuelvas este desastre. Nicolás arrojó el teléfono sobre la mesa y se recostó en la silla. Abrió la computadora, tecleando Elena Ríos en el buscador. Su publicación apareció primero. Leyó cada línea. Su mirada se fue haciendo más lenta. No había odio, ni insultos, solo la verdad contada con voz tranquila. Por primera vez en muchos años, no supo qué sentía: vergüenza, confusión o miedo. Recordó la mirada de ella
al dejar la mesa ese día. Una mirada sin ira, solo llena de conciencia. Quiso contactarla, pero no se atrevió, no por miedo a ser rechazado, sino porque no sabía qué decir. 5 días después, Nicolás se vio obligado a aparecer ante los medios para dar explicaciones. La breve entrevista duró 10 minutos, pero cada pregunta fue como una puñalada. ¿Piensa pedir disculpas públicas a la camarera? ¿Considera que ese acto fue un insulto a la dignidad humana? Nicolás respondió brevemente: estoy tratando de remediar las consecuencias. Después de la entrevista, al regresar a su coche, abrió su teléfono, mirando la publicación de Elena una vez más. El comentario más reciente decía: no es la indignación lo que hace que la gente la recuerde, sino su dignidad. Nicolás leyó esa frase 3 veces. Luego abrió su agenda, dudó y escribió un mensaje corto desde una cuenta anónima. Quiero verla. Solo para disculparme, no para justificarme. Si acepta, la esperaré donde usted elija. Elena leyó ese mensaje tarde esa noche. La luz del teléfono se reflejó en sus ojos, mitad enojo, mitad curiosidad. No respondió de inmediato. Dejó el teléfono y miró por la ventana. La lluvia caía, silenciosa y persistente. Sabía que ese encuentro, si ocurría, no sería solo entre una camarera y un magnate. Sería el enfrentamiento entre la dignidad y el poder, entre el silencio y la palabra. Elena miró fijamente el mensaje de la cuenta anónima en la pantalla de su teléfono. No necesitaba adivinar. Era Nicolás Alcázar. 3 días después de su publicación, todo se había extendido tanto que él mismo no podía evadirlo. Y ahora quería verla. No sabía si era una disculpa sincera o solo un movimiento para controlar la opinión pública. Pero en el fondo, una parte de ella quería escucharlo. No para perdonar, sino para entender por qué la gente puede usar el poder para herir a otros, y aún así, creer que tiene razón. De acuerdo, este viernes, café de la esquina, 10 de la mañana, usted pagará mi café. Esa mañana, el cielo de la metrópolis estaba gris y frío. Elena llegó puntual, eligiendo una mesa cerca de la ventana. La luz tenue iluminaba su cabello castaño recogido. Llevaba una chaqueta de cuero sencilla, con un aspecto más fuerte de lo que se sentía por dentro. Nicolás llegó unos minutos después. Seguía siendo el hombre de la camisa impecable, pero hoy carecía del aura de confianza. Se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos ojerosos, signo de muchas noches sin dormir. Se quedó allí, ligeramente incómodo, y luego acercó suavemente una silla. «Gracias por venir». «Hable», respondió Elena, con voz tranquila, como si estuvieran en una reunión de trabajo. Nicolás tomó una respiración. «Usted sufrió una humillación que nadie merece. Quiero remediarlo de una manera justa». Abrió su maletín, sacó un sobre y dijo lentamente: «Esta es una compensación. Además, puedo ofrecerle un puesto como asesora de imagen para el sistema de restaurantes de mi cadena. Es un puesto bien remunerado, con un buen ambiente. Creo que lo merece». Elena se quedó en silencio unos segundos. Luego tomó un sorbo de café, sus ojos fijos en él. «¿Sabe qué es lo más extraño de esta oferta?», preguntó ella, «que sigue creyendo que todo puede resolverse con dinero». Nicolás se detuvo. «No es eso. Solo quiere restaurar su imagen. Lo entiendo». La voz de Elena era fría, pero no áspera. «Usted fue criticado por el público. Su padre está decepcionado. Las acciones cayeron. Ahora necesita una víctima que perdona, para que todo vuelva a la normalidad. Supongo que esa soy yo». Nicolás apretó los labios. No pudo decir nada. Estaba acostumbrado a controlar las situaciones, pero ella, la mujer que una vez le sirvió la mesa, lo hacía incapaz de usar la lógica
o el dinero para persuadir. «¿Qué quiere?», preguntó en voz baja. Elena se levantó. «No es lo que quiero, sino lo que ya no quiero de usted». Tomó su bolso y salió de la cafetería, pero se detuvo en la puerta. Se giró para mirarlo. La luz de la mañana iluminó su rostro, haciendo que sus ojos brillaran, pero no por las lágrimas. «No quiero odiarlo, Nicolás, pero no puedo perdonarlo». Dicho esto, se dio la vuelta. Sus pasos fueron lentos pero firmes. Nicolás se quedó sentado, mirando la taza de café que aún humeaba. La única taza de café que nunca había tocado. Salió de la cafetería unos minutos después que ella, pero cuando llegó a la acera, ella ya había desaparecido entre la gente. El sonido del tren subterráneo resonó a lo lejos, un sonido metálico prolongado, silbando a través del viento frío. Nicolás se detuvo, escuchando ese sonido, y en ese momento un recuerdo surgió, sin previo aviso, sin invitación. Ese sonido metálico también existía en el pasado. Junto a él, el llanto ahogado de su madre, mezclándose con el ruido del tren que pasaba por el viejo edificio junto al río. Nicolás tenía 10 años y estaba detrás de la puerta entreabierta mirando a su padre, el hombre rico y poderoso, arrojar una copa de vino al suelo. Le gritó a su madre: «Solo eres un adorno en esta casa, nada más». Esa pequeña mujer se fue en silencio esa noche, llevándose solo una vieja maleta y una pequeña foto. Nicolás se prometió a sí mismo que nunca sería débil como ella. Sería fuerte, nunca permitiría que nadie tuviera el poder de hacerlo sentir inferior. Pero de pie en la calle hoy, se dio cuenta de que se había convertido en la misma persona que más odiaba. Alguien que usa su poder para humillar a los débiles, para ocultar el miedo a ser herido. Caminó a lo largo de la acera, pasando por tiendas sencillas, su mirada a la deriva. Todo a su alrededor. Los trabajadores comiendo un desayuno rápido, el pregón de los vendedores, el ruido del autobús. Era ajeno y a la vez familiar. Vio su reflejo en el escaparate. No el joven y exitoso empresario Nicolás Alcázar, sino un hombre vacío, con ojos que sabían lo que era el miedo. Esa tarde, llamó a su único amigo que aún mantenía contacto, Max, un arquitecto que vivía modestamente en las afueras. «Tienes razón», dijo Nicolás cuando Max abrió la puerta. «Olvidé cómo vivir como un ser humano». Max solo sirvió café en silencio, poniendo la taza frente a él. «No lo has olvidado», dijo. «Solo estás empezando a recordarlo». Nicolás miró por la ventana. Seguía lloviendo. En su mente, la imagen de Elena saliendo de la cafetería seguía intacta. La mirada sin odio, solo tristeza y decepción. Eso le dolía más que cualquier crítica. «No quiero odiarlo, pero no puedo perdonarlo». Esa frase resonaba una y otra vez en su cabeza como una vieja canción. Y fue en ese momento, Nicolás lo supo. Su vida acababa de entrar en un nuevo capítulo. Ya no se trataba de salvar su reputación, sino de redimir la parte humana que había perdido. Fin del archivo número 53. T10.txt. Adaptación al español. Dado que el texto original es muy largo, he continuado la traducción manteniendo el mismo nivel de detalle, tono y adaptación cultural. Nicolás no contactó a Elena inmediatamente después de la reunión en la cafetería. Ella había dicho: «No quiero odiarlo, pero no puedo perdonarlo». Esas palabras lo persiguieron durante muchas noches. Suspendió todas las reuniones. No fue a la oficina, ni apareció en redes sociales. Su gran ático se volvió un vacío, sin llamadas, sin asistente. Solo él, solo, con el silencio que lo abrumaba. 3 días, luego una semana pasaron. Cada mañana, Nicolás preparaba una taza de café como de costumbre, pero no podía beberla. El café se enfriaba, y se dio cuenta de que la arrogancia,
que alguna vez fue una armadura, ahora solo lo asfixiaba. Una tarde, condujo hasta las afueras, a la pequeña casa de madera de Max, el raro amigo que aún mantenía contacto. Max, un arquitecto común, que vivía modestamente con un pequeño jardín, era el único que se atrevía a hablarle con franqueza. «Ella no necesita mi dinero, Max», confesó Nicolás con voz áspera. «Ella solo quería respeto, pero hice lo peor, igual que mi padre hizo con mi madre». Max le sirvió un vaso de agua, no de alcohol. «Nicolás, ella te dio la respuesta. Si realmente quieres redimirte, no busques recuperar tu imagen. Haz algo útil por gente como ella, gente que no tiene más poder que sus manos y su dignidad». Esa frase hizo que Nicolás se quedara en silencio por mucho tiempo. Esa noche comenzó a investigar, no sobre Elena, sino sobre los números fríos en la industria de servicios, el salario mínimo, las condiciones laborales, la tasa de rotación por estrés. Se dio cuenta de que miles de personas como Elena todavía tenían que soportar el silencio que él había contribuido a crear. Por primera vez, Nicolás ya no se vio como el centro, sino como parte del problema. 2 días después, condujo su vieja camioneta al barrio donde vivía Elena, no para encontrarse por casualidad, sino para ver si ella estaba bien. Estacionó en la esquina, donde había una pequeña cafetería y una librería de segunda mano. Alrededor de las 9 de la mañana, Elena salió de su apartamento. Llevaba una camisa blanca y sostenía una carpeta gruesa. Parecía ser una solicitud de beca. Caminaba rápido, pero aún se detenía a saludar al portero. Esa calma hizo que Nicolás sintiera una punzada. Ella estaba tratando de mantener la compostura en medio de días difíciles. Una fuerte ráfaga de viento pasó. La carpeta en la mano de Elena se abrió de golpe, los papeles volaron esparciéndose por la acera. Ella se agachó para recogerlos, algunas hojas mojadas por un pequeño charco. Nicolás salió del coche, se arrodilló a su lado, sin decir nada, solo recogió en silencio cada hoja, alisando suavemente los bordes mojados. Cuando se los devolvió, dijo en voz baja: «Cuidado con el viento. Estas cosas parecen importantes». Elena levantó la vista, sorpresa mezclada con cautela. «¿Qué hace aquí, Nicolás?» «Solo pasaba por aquí», respondió él, sonriendo levemente, sin dar más justificaciones. «Déjeme llevarla. Mi coche tiene calefacción. Los papeles se secarán más rápido». Ella dudó, pero miró el reloj. Estaba a punto de llegar tarde a la cita en la universidad. No quería pedirle ayuda, pero tampoco tenía tiempo para tomar el tren. «Solo por esta vez», dijo, con voz uniforme y fría. En el coche se quedaron en silencio. Solo se escuchaba el suave zumbido del ventilador de la calefacción. Un rato después, Elena rompió el silencio. «Voy a la universidad a entregar mi solicitud de beca. Si llego tarde, cerrarán la lista y tendré que esperar medio año más». Nicolás asintió. «Entiendo. La llevaré a tiempo». Pero cuando llegaron a la puerta de la universidad, un grupo de estudiantes estaba protestando. La entrada principal estaba bloqueada. La seguridad no permitía el paso de coches. «Lo siento, la reunión del consejo ya comenzó», dijo el guardia. «Nadie puede entrar sin una invitación previa». Elena miró el reloj. Solo quedaban 2 minutos. Apretó la carpeta, su voz se quebró. «Se acabó. Tendré que volver a presentarla en 6 meses». Nicolás miró al guardia. Luego miró alrededor. En la pared había un cartel con el nombre del rector. Respiró hondo y dijo en voz baja: «Espéreme un momento». Se echó hacia atrás, haciendo una breve llamada telefónica. Su voz era tranquila, educada, sin un rastro de su arrogancia habitual. «Hola, soy Nicolás Alcázar. Sé que hoy es la reunión de becas. No quiero interferir en el proceso, pero estoy con una candidata. Ella llegó a tiempo. Solo está atrapada fuera de la puerta».
Pido permiso para extender el plazo 5 minutos. Asumo toda la responsabilidad si hay algún inconveniente. Un momento después, el guardia recibió una llamada de su superior. Le hizo un gesto a Elena. «Entre, por favor. Han aceptado esperar 5 minutos». Elena se quedó atónita. Miró a Nicolás, pero él solo sonrió. «Vaya, no deje que todo su esfuerzo se pierda solo porque la puerta estaba cerrada». La reunión terminó después de casi 1 hora. Elena salió, con el rostro radiante, pero manteniendo su compostura habitual. «Gracias», dijo, con voz sincera. «Si no fuera por usted, habría perdido esta oportunidad». «De nada», respondió Nicolás, con una sonrisa extrañamente gentil. «Solo usé el poder correctamente por primera vez en mi vida». Se sentaron juntos en un banco de piedra en el patio de la universidad. El sol de la tarde se filtraba a través de los árboles, dibujando manchas de luz en el suelo. Ella le contó sobre los años, trabajando en 2 empleos a la vez para pagar la matrícula, sobre su pequeño apartamento, sobre por qué nunca se quedaba callada cuando veía a otros ser humillados. Él la escuchó. Realmente la escuchó. Luego él habló, lentamente. «Mi madre fue humillada públicamente por mi padre. Nunca pudo volver a levantar la cabeza. Pensé que si era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente rico, nunca sería herido como ella. Pero usé ese mismo poder para herir a otra persona». Su voz se quebró. Esa frase no sonaba a relaciones públicas. Era tan honesta que Elena no supo qué decir. Ella lo miró y vio en sus ojos no arrogancia, sino una profunda vergüenza. «No puedo confiar en usted de inmediato», dijo en voz baja, «pero creo que las personas pueden cambiar si realmente quieren». Sacó un papel de su bolso y escribió rápidamente una línea. «Si usted es sincero, ayúdeme a hacer esto realidad». Ese papel era una propuesta para establecer un fondo de mejora de las condiciones laborales, donde la voz de los empleados de servicio sería escuchada. Nicolás miró el papel y asintió. «Empezaré por aquí». Sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo y se lo entregó. «Escriba aquí todo lo que quiera cambiar. No lo corregiré, no lo borraré. Solo aprenderé de ello». Elena lo tomó en silencio. Y por primera vez, vio en los ojos de Nicolás no compasión, sino respeto verdadero. Esa tarde, en la oficina de Grupo Alcázar, Marco Guzmán, el director ejecutivo interino, estaba mirando una noticia interna. Nicolás Alcázar es visto apoyando a una ex empleada en un proyecto de caridad. Marco sonrió. «Excelente, Nicolás. Estás escribiendo el guión para que yo baje el telón». Llamó al departamento de comunicaciones con un tono lleno de burla. «Preparen una nueva campaña. El magnate que se redime con humanidad. Cuanto más pomposa, mejor. Cuando el público se crea su imagen, la caída será más dolorosa». Marco colgó el teléfono, girando su silla hacia la ventana de cristal. La ciudad debajo brillaba intensamente. En sus ojos, esa luz no era esperanza, sino la llama que esperaba quemar a un hombre que acababa de aprender a hacer lo correcto. Continuación del archivo número 53. T10.txt. Adaptación al español. Después de unas semanas de trabajo serio en Grupo Alcázar, la cautela inicial de Elena dio paso a un respeto a regañadientes. Nicolás era diferente. Ya no hablaba con tono de orden, ni resolvía todo con dinero. Había aprendido a escuchar, a tomar notas y a aceptar sus argumentos. Pero aún así, Elena notaba en él una tensión latente, la presión de alguien que nunca había salido del mundo de los números y los informes. Ella comprendió. Para saber si él había cambiado realmente, tenía que sacarlo de su zona de confort. Una noche tarde, cuando solo quedaba la luz del flexo en la oficina, Elena puso una carpeta sobre el escritorio de Nicolás. «Tengo una petición»,
dijo ella. Nicolás levantó la cabeza con voz ronca por el cansancio. Dígame. Necesito que participe en un proyecto real. Nada de reuniones ni firmas, sino trabajo. Hay un centro comunitario que organiza un día de reparación y conexión este fin de semana. Necesitan gente para arreglar muebles y cocinar. Nicolás frunció el ceño. ¿Quiere decir trabajo manual? Exacto. Elena sonrió. Sin traje, sin sala de juntas. Si puede sobrevivir allí, empezaré a creer que realmente entiende el valor del trabajo. Nicolás la miró por un momento y asintió. Trato hecho. El sábado por la mañana llegó al centro comunitario en su vieja camioneta, vestido de forma sencilla. Parecía fuera de lugar entre el grupo de voluntarios en camisetas y pantalones de trabajo. Elena ya estaba allí, con el pelo recogido y guantes de trabajo, con un aspecto muy diferente al de la estricta asesora de la oficina. «Buenos días, magnate», se burló ella, entregándole una llave inglesa. «¿Sabe usar esto?» «Vi un tutorial en YouTube anoche», respondió Nicolás, con una confianza sospechosa. Elena soltó una carcajada. «Bien, entonces empiece con ese banco de allí», chirría como una advertencia. La mañana transcurrió entre ruidos de sierras, martillos y olor a pintura fresca. Nicolás batallaba con viejos tornillos, con gotas de sudor en la frente. Elena le trajo 2 vasos de limonada fría, al verlo fruncir el ceño ante un tornillo que se resistía. «¿Cuál es el problema?», preguntó ella. «Esto no sigue las reglas», respondió Nicolás, brusco pero divertido. «Giro en la dirección correcta y sigue fallando». Elena se sentó a su lado, tomando la herramienta. En el mundo real, no todo obedece. A veces hay que ser más suave o encontrar otra manera. Su mano rozó ligeramente la de él, guiándolo para apretar. Solo fueron unos segundos, pero se instaló un silencio inusual en el ambiente. Nicolás retiró suavemente la mano, sonriendo incómodo. «Gracias. Todavía estoy aprendiendo a no estropearlo todo». «Está progresando», dijo Elena, y luego se levantó con una ligera confianza en sus ojos. Durante toda la mañana, Nicolás se integró gradualmente con el grupo de voluntarios. Ayudó a un niño que derramó pintura sin una sola palabra de reproche. Incluso se arrodilló para limpiar el suelo con él. Elena observó la escena. Su corazón se ablandó. No quería admitirlo, pero esta imagen estaba muy lejos del hombre que le había arrojado Coca-Cola a la cabeza. Al mediodía, comieron juntos en el patio. Elena le contó sobre las noches que tomaba el autobús entre 2 turnos, durmiendo en el asiento, mientras que Nicolás le contó sobre su infancia, viviendo bajo la sombra de su padre poderoso, siempre teniendo que demostrar que era lo suficientemente fuerte para no ser herido. Ella dijo en voz baja: «Sabe, en el Salón Carmesí usted era solo un personaje, pero aquí quizás es usted mismo». Nicolás sonrió, la primera sonrisa sincera en muchos meses. «Puede ser. Y gracias por dejarme ser yo mismo, aunque solo sea por un día». Cuando el sol comenzó a ponerse, los voluntarios empezaron a recoger. Elena se limpió las manos con un trapo. Nicolás estaba cerca, mirándola. Ella sonrió, con la cara manchada pero más radiante que nunca. «Lo hizo bien», dijo ella. Nicolás respondió con voz suave. «Solo seguí las instrucciones». Iba a decir algo más. Quizás una palabra de agradecimiento, quizás algo más. Pero el teléfono en su bolsillo vibró. El sonido familiar, corto y agudo. Miró la pantalla. La sonrisa se detuvo en sus labios. «Disculpe, tengo que atender». Nicolás se retiró unos pasos, lejos del ruido y las risas. «¿Qué? ¿Puede repetirlo?». Su voz se hundió de repente. Elena, que estaba guardando herramientas, levantó la vista y vio su expresión cambiar por completo. «No puede ser. Marco no tiene ese derecho». Casi le gritó al teléfono. «¿Quién se lo permitió? ¿El consejo?».
Elena dejó la caja de herramientas y se acercó. Nicolás colgó, se quedó quieto por unos segundos y luego levantó la vista. Sus ojos habían perdido el brillo suave que acababa de tener. «¿Qué pasa?», preguntó ella. Él tomó una respiración profunda. Su voz se había vuelto ronca. «El Consejo de Administración acaba de celebrar una reunión de emergencia. Han congelado todo el presupuesto del Fondo de Mejora de las Condiciones Laborales y...» Se detuvo, con la garganta anudada. «¿Y qué?» «Y me han pedido formalmente que me aparte de todas las posiciones ejecutivas durante 3 meses. Lo llaman licencia obligatoria para estabilizar la empresa». Marco Guzmán fue quien lo propuso. El viento de la tarde sopló fuerte a través del patio, arrastrando algunos carteles viejos. Elena lo miró. El hombre que acababa de aprender la humildad ahora era arrastrado de nuevo al vórtice del poder. Ella dijo en voz baja, como susurrando para sí misma: «Quizás Marco no cree en el cambio, o peor, le teme». Nicolás apretó el teléfono en su mano, con la mirada perdida. «Ya no sé en quién confiar, Elena». Ella se quedó quieta, sin responder. Dentro del centro, las voces de los niños seguían resonando. Risas, charlas, el suave golpeteo de un martillo sobre madera. Como si el mundo siguiera adelante, mientras ellos dos sabían. Otra tormenta estaba a punto de llegar. Nicolás se quedó paralizado en medio del patio del centro comunitario. El Consejo de Administración acababa de suspender oficialmente todas sus funciones. Marco Guzmán había ganado. La llave inglesa cubierta de polvo de madera se le cayó de la mano, golpeando el cemento. El sonido metálico y seco resonó en el patio silencioso. La luz del sol de la tarde rozó su rostro, revelando sus ojos vacíos, sin rastro del hombre que una vez tuvo todo el imperio Grupo Alcázar en sus manos. «Marco los manipuló», dijo Nicolás, con voz áspera, como perdido dentro de su propio cuerpo. «Han congelado todo el fondo. Me han quitado el control de la empresa que construí. Toda mi vida he intentado demostrar que soy más fuerte que mi padre, y ahora me echan como a un inútil». Elena no dijo nada. Ella entendía. Este colapso no era solo por dinero, sino por el ego. El hombre que le había tirado Coca-Cola a la cabeza ahora inclinaba la suya, devorado por el mismo sistema que él había construido. «Vamos», dijo Elena, poniendo su mano en el hombro de él. «No podemos hacer nada aquí ahora». De camino a casa, la ciudad se iluminó. Las luces se colaron por la ventanilla del coche, parpadeando en sus rostros. 2 personas a las que se les acababa de arrebatar lo más preciado: la confianza. El teléfono de Nicolás vibraba constantemente. Luego, el de Elena. Notificaciones urgentes, sin parar. Nicolás aparcó a un lado de la carretera. Encendió la pantalla. Un artículo con un titular enorme, letras blancas sobre fondo negro. La perfecta obra de teatro moral. Nicolás Alcázar y la camarera Elena se unen para engañar al público. Una serie de fotos tomadas a escondidas. Ellos en la cafetería, en la oficina, en el centro comunitario. Todas cortadas y manipuladas para crear una historia de romance falso. El artículo afirmaba que el Fondo de Mejora de las Condiciones Laborales era solo una fachada para una campaña de lavado de imagen. Elena fue llamada actriz en el papel de víctima, la camarera que cambió su vida. Nicolás sintió que la sangre se le iba del rostro. «No, no puede ser», arrugó el artículo. Su voz temblaba. «Nos están atacando. Él no solo quiere hundirme a mí, también quiere enterrarte a ti conmigo». Elena miró su propio teléfono. Debajo del artículo había miles de comentarios. Ella fingió la humillación para hacerse famosa. «Pobre Nicolás, seguro que está siendo utilizado. 2 farsantes, haciéndose pasar por santos». La mirada de Elena se oscureció. La vieja humillación regresó, pero esta vez ella no lloró. «Usted puede perder la empresa», dijo,
con voz tranquila pero fría como el acero. «Pero no permita que yo pierda mi honor». Nicolás se giró, viendo en sus ojos tanto fuego como lágrimas no derramadas. «Elena, te juro que no sé nada de esto. Creo que Marco es capaz de hacerlo», dijo ella, «pero lo que temo es que una parte de usted todavía piense que las relaciones públicas pueden salvarlo todo». Nicolás golpeó el volante con fuerza, su rostro contraído por la desesperación. «No, esta vez no. No quiero relaciones públicas. Solo quiero enmendar mi error. Pero Marco ha convertido la verdad en un arma». Elena lo miró, en silencio por unos segundos, y luego suspiró suavemente. «Creo en lo que vi hoy en el centro. Usted ya no es el de antes. Pero si quiere demostrarlo, levántese con honor, no con una reacción impulsiva». Noche. El edificio de Grupo Alcázar se alzaba en la oscuridad, alto y frío, como la fortaleza a la que ella temía entrar. «Lléveme allí», dijo Elena, con voz firme. «Si quieren enterrarnos con mentiras, yo los miraré a la cara». Entraron en el gran vestíbulo, donde todas las miradas se posaron en ellos. Nadie dijo nada. Los rumores habían viajado más rápido que ellos. La puerta de la oficina ejecutiva se abrió. La sala grande, con el enorme ventanal, con vistas a la ciudad nocturna. El cartel de bronce grabado con Nicolás Alcázar. Presidente todavía estaba en el escritorio. Nicolás se acercó, puso su mano sobre él. Sus dedos temblaban levemente. El metal frío reflejaba el rostro de alguien que acababa de perder el mundo. Quitó el cartel, lo guardó en un cajón y se sentó en la silla, mirando al vacío hacia afuera. «Una vez pensé que el poder me hacía más fuerte», dijo, con voz ronca. «Pensé que si era rico, sería respetado. Pero resulta que el poder es solo un abrigo, y cuando intentas hacer lo correcto, la gente lo rasga para ver cuán débil eres por dentro». Elena salió en silencio de la pequeña cocina de la oficina, donde acababa de encontrar una vieja tostadora mini. Hizo 2 rebanadas de pan tostado, untando una fina capa de mantequilla de cacahuete. Trajo el plato y lo puso frente a él. «Coma», dijo suavemente. «Le han quitado el cargo, el dinero, la reputación, pero no pueden quitarle lo que ha aprendido. No necesita a Grupo Alcázar para hacer lo correcto». Nicolás miró la tostada. «Yo no sé por dónde empezar». Elena cortó la rebanada de pan por la mitad, le dio una mitad y se quedó con la otra. «Entonces empiece por aquí», dijo ella con voz tranquila. «Comparta. Usted solía pensar que el poder era algo que había que tomar, pero en realidad es algo que se comparte, como un trozo de pan. Cuando comparte su humanidad, otros se darán cuenta de que todavía hay un ser humano dentro de usted». Nicolás la miró fijamente durante mucho tiempo. Sostuvo la mitad del pan en su mano y luego sonrió levemente. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. «Gracias. Pensé que moriría de hambre en medio de fiestas lujosas. Ahora lo entiendo». Ambos se sentaron en silencio. Afuera, las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal, como fragmentos de un viejo mundo que se estaba desmoronando. Nicolás se levantó. Fue al escritorio de Elena, donde ella solía trabajar para el fondo. Tomó el cuaderno que ella había llenado con ideas sobre justicia y respeto. «Me voy», dijo con voz grave, «pero me llevaré esto». Elena asintió. «No para que cumpla una promesa conmigo», dijo ella, «sino para que cumpla la promesa que se hizo a sí mismo». Nicolás asintió levemente y salió de la habitación. La puerta se cerró. En sus manos solo quedaba media rebanada de pan y el viejo cuaderno. 2 objetos pequeños, pero todo lo que pudo llevar del viejo mundo a su nuevo viaje. 6 meses pasaron desde la noche en que Nicolás dejó Grupo Alcázar. Desapareció de la ciudad, llevándose media rebanada de pan y el cuaderno de Elena. Ya no había trajes ni oficinas lujosas, pero los medios seguían contando la historia del magnate caído en desgracia,
como una tragedia de entretenimiento. Elena, aunque había dejado Grupo Alcázar, seguía en contacto con él. Hablaban con menos frecuencia, pero nunca se separaron del todo. Ella no podía negar la sinceridad en su voz cada vez que mencionaba el fondo, o la forma en que preguntaba por los trabajadores del centro. En las primeras semanas, Nicolás intentó llamar a sus viejos amigos, los socios con los que cenaba, los que lo felicitaban en las fiestas. Pero ahora, cada llamada terminaba con 2 palabras frías. ¡Qué lástima! «No puedes creerlo», le dijo Nicolás a Elena por teléfono, su voz mezclada con amargura. «La gente que se reía conmigo, que me llamaba modelo de éxito, ahora me trata como una enfermedad contagiosa». Elena entendió. Ella había vivido ese sentimiento después de ser humillada en público. No son amigos, Nicolás. Solo son amantes de la luz. No los necesitas. Necesitas actuar. Ella lo ayudó a empezar de nuevo. Elena presentó a Nicolás a varios pequeños centros comunitarios que necesitaban gestión financiera. Trabajaron en un taller de reparación de artículos viejos, donde el olor a madera y aceite de motor reemplazó el perfume de oficina. Nicolás aprendió a usar la llave inglesa, aprendió a hacer café sin azúcar. Era torpe, pero persistente. Al mediodía, comían pan frío juntos en el umbral del taller. Elena le contó sobre su vida trabajando en 2 turnos para pagar la universidad. Nicolás le contó sobre su infancia, viviendo bajo la sombra de su padre poderoso, siempre teniendo que demostrar que era lo suficientemente fuerte para no ser herido. No hablaban mucho, pero cada palabra era honesta. La opinión pública seguía sin perdonarlos. La obra de teatro moral. La gente seguía llamándolo así. Muchos creían que Nicolás solo estaba fingiendo su redención. Elena sabía que si se quedaban en silencio, Marco Guzmán seguiría controlando la narrativa. Ella decidió actuar. Elena reabrió la cuenta de redes sociales que la había hecho famosa y ridiculizada. Empezó a escribir. Cada frase, cada palabra era como una promesa. Él se equivocó, pero está cambiando con sudor y en silencio. Yo lo he visto, no en la oficina, sino en el taller de madera, en la forma en que se agacha para ayudar a otros sin necesidad de testigos. Ella planeaba publicar el mensaje a la noche siguiente. Sería la mayor prueba de su confianza. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, su teléfono vibró. Apareció un mensaje extraño. «Señorita Elena, tengo algo que debe ver antes de que lo arruine todo, relacionado con la trayectoria de redención de Nicolás Alcázar. MG». Elena se detuvo. Una parte de ella quería ignorarlo, pero la otra, la parte que todavía temía ser engañada, la impulsó a saber. Se puso la chaqueta y salió. La cafetería estaba en una esquina tranquila. Marco Guzmán ya estaba esperando, su rostro tranquilo, como si solo estuviera reunido con un viejo amigo. «Gracias por venir», dijo, acercando una silla. «Sé que planea publicar algo defendiendo a Nicolás, pero creo que debería ver esto primero». Marco sacó una carpeta junto con algunas fotos. La luz amarilla de la cafetería se reflejó en la mesa de metal, haciendo que todo pareciera escalofriantemente creíble. «Lo he estado siguiendo», dijo Marco en voz baja, «y lamentablemente sigue siendo el mismo». Elena miró hacia abajo. Una de las fotos mostraba a Nicolás dándose la mano con un hombre desconocido en una oficina lujosa. Debajo, un papel con la frase «Contrato de patrocinio de imagen. Nicolás Alcázar». La esquina inferior estaba cortada, solo quedaba la firma de Nicolás. «Me dijo que era un proyecto comunitario», añadió Marco con un tono casi lamentable. «Pero este correo electrónico muestra lo contrario». Empujó hacia ella varias impresiones. Fragmentos de correos electrónicos editados, hablando de mantener una imagen positiva y aprovechar la
Historia con Elena, para restaurar la confianza pública. Finalmente, encendió su teléfono, reproduciendo una grabación corta. La voz de Nicolás resonó, familiar, cálida y con peso. No puedo dejar que este proyecto se caiga. Necesito mantenerla a ella. Después de todo, ella está haciendo un buen trabajo. Marco apagó la grabación, mirándola directamente. Lo ve. Él la necesita por su imagen, no por la verdad. Usted confía en él, pero él nunca confió en usted. Elena se quedó en silencio durante mucho tiempo. Su corazón latía rápido, pero su rostro se enfrió. No sabía si sentía más miedo o más dolor. Cogió el papel. La firma era real. La foto también. Ella no sabía que Marco había cortado la mitad inferior, la parte que anotaba que la cantidad del patrocinio se transferirá directamente al centro comunitario. Y la grabación era solo una parte de una frase a la que le faltaban las últimas palabras. Ella está haciendo un buen trabajo y merece que se confíe en ella. Pero en ese momento, todo lo que Elena vio fue la prueba de la traición. Se levantó. Su voz era grave pero firme. Él me usó para reconstruir su imagen. La primera vez fui humillada públicamente. Esta vez soy humillada en privado. Gracias por aclarármelo. Elena, no se apresure, dijo Marco, tratando de parecer comprensivo. No, lo interrumpió ella. Esta vez no dejaré que nadie escriba mi historia por mí. Salió de la cafetería. El frío de la noche golpeó su rostro, pero no derramó lágrimas. Al llegar a su apartamento, Elena se sentó en silencio frente a su escritorio. La pantalla de la computadora seguía abierta. El cursor parpadeaba, esperando que presionara «Publicar». Abrió el cajón, sacó el cuaderno que Nicolás le había regalado. La primera página aún tenía su letra. Empezar de nuevo, si es necesario. Pasó a la página central, luego cerró el cuaderno lentamente y lo guardó en el cajón. Ese fue el único acto, no de odio, sino de alguien que guarda su confianza para proteger su dignidad. Abrió su buzón de correo, escribió una línea corta. Usted tuvo su oportunidad. Usted mintió. No participaré más en su obra de teatro, presionó enviar. Luego, eliminó todas las fotos, documentos y cerró su cuenta de redes sociales. Cuando apagó la máquina, la habitación solo quedó con la luz amarilla de la lámpara de escritorio y el tic-tac del reloj. Se sentó en silencio, mirando el cajón cerrado, que contenía el cuaderno que alguna vez fue un símbolo de esperanza. Ahora era solo la prueba de algo roto. Al otro lado de la ciudad, Nicolás estaba organizando herramientas en el taller cuando su teléfono vibró. Miró la pantalla, viendo el mensaje corto de Elena. Al leer la última frase, el teléfono se le cayó al suelo de cemento. Intentó devolver la llamada, pero estaba apagado. Abrió la computadora. La cuenta de Elena ya no existía. Todo rastro de ella, las fotos, las publicaciones, todo había desaparecido como si nunca hubiera existido. Nicolás se sentó en la silla, mirando el espacio vacío frente a él, y luego dijo en voz baja, como una palabra para sí mismo, Marco ganó, de nuevo. Fuera del taller, la lluvia nocturna comenzó a caer. Las pesadas gotas de agua cayeron sobre el tejado de metal, mezclándose con el sonido del metal, justo como la noche de hace años, cuando todo comenzó con un vaso frío de Coca-Cola y una mujer que no se atrevió a inclinarse. Nicolás se quedó en silencio en el oscuro taller de madera. El teléfono en su mano aún estaba encendido, la pantalla detenida en el último mensaje de Elena. Usted tuvo su oportunidad. Usted mintió. Ya no había lágrimas. La desesperación en él se convirtió en una ira fría, la ira de alguien que no tiene nada más que perder que su honor. Él sabía, si se quedaba en silencio, Marco Guzmán ganaría. Y entonces, no solo él sería destruido, sino también aquellos que creían en la justicia,
no tendría más razones para levantarse. Nicolás comenzó a hacer lo que su versión anterior nunca habría hecho: buscar a las personas que Marco había pisoteado. Llamó a ex empleados, a aquellos que fueron despedidos por no transigir, a ex estudiantes del fondo. No usó dinero, sino su propia historia y la de Elena para reavivar la fe. Marco no solo quiere arruinarme a mí, dijo Nicolás en una pequeña reunión en el centro comunitario. Él quiere demostrar que los trabajadores, gente como ustedes, no merecen respeto. Su mirada ya no era fría, sino brillante, como una pequeña llama en la habitación húmeda. Mientras tanto, Elena había desaparecido de la luz pública. Trabajaba como camarera en una pequeña cafetería en Brooklyn, usando un nombre diferente, con el pelo más corto. Intentaba olvidar a Nicolás. Intentaba creer que él era solo una elaborada obra de teatro de los ricos. Pero cada vez que escuchaba el sonido de la madera en la cafetería, recordaba la mañana en que juntos arreglaron el banco. La mirada de Nicolás cuando levantó la cabeza, llena de sinceridad y torpeza. El sentimiento de tormento era persistente, como una pequeña espina clavada en su corazón. Una noche, Nicolás recibió una llamada inesperada. Al otro lado, una voz ronca. «Señor Alcázar, soy David, ex contador de Grupo Alcázar. Tengo algo que usted necesita saber». Se encontraron en un bar vacío. David parecía demacrado, pero sus ojos aún brillaban. «El señor Guzmán no solo manipuló a los accionistas», dijo David en voz baja. «También está desviando dinero del fondo a través de empresas fantasma. Hice una copia de seguridad de todos los archivos antes de ser despedido». David deslizó una memoria USB por la mesa. «Si realmente quiere luchar contra él, use esto. Pero tenga cuidado. Marco no lo dejará en paz». Nicolás agarró la memoria USB. Entendió. Esta era la última oportunidad. No solo para salvarse a sí mismo, sino para recuperar la fe que Elena había depositado en él. 3 semanas después, Nicolás presentó una demanda contra Marco Guzmán por manipulación del mercado y malversación de fondos. Marco sonrió fríamente en los medios, burlándose. Un tipo en bancarrota, tratando de recuperar la gloria con un guión moral. Patético. Pero esta vez, Nicolás no respondió. Solo se preparó. El juicio comenzó. Los medios se agolpaban afuera. La prensa lo llamó la batalla final entre la moral y el poder. Nicolás, vestido con una camisa sencilla, se paró ante el tribunal. Sin guardaespaldas, sin abogados caros. Solo él y algunos empleados del centro comunitario. Al otro lado, Marco apareció con un traje gris, confiado y sarcástico. Se presentaron las pruebas financieras. Algunos en la audiencia asintieron al ver la coincidencia de los números. Pero aún no era suficiente para condenar a Marco. La voz del abogado de Marco resonó, clara. «Señorías, lo que el señor Alcázar presenta es solo un testimonio personal, sin testigos creíbles. Una historia pintada por el arrepentimiento». El ambiente se hizo denso. Nicolás bajó la mirada, agarrando el expediente con fuerza. Se había preparado para lo peor. Entonces la puerta de la sala del tribunal se abrió. Una mujer entró. Los murmullos se levantaron y luego se calmaron. Elena. Llevaba una camisa blanca, su figura pequeña, pero su mirada firme. Cuando sus ojos se encontraron, Nicolás inclinó ligeramente la cabeza. Una disculpa silenciosa, simple y más profunda que cualquier defensa. Elena se acercó al estrado de testigos. Su mano temblaba levemente, pero su voz resonó con firmeza. «Señorías, soy Elena Ríos. Soy la camarera que fue humillada públicamente, y luego fui invitada por el señor Nicolás Alcázar a asesorar al fondo». Toda la sala se quedó en silencio. El abogado de Marco comenzó a atacar. «Señorita Ríos,
¿Fue usted pagada por el señor Alcázar para ayudarlo a reconstruir su imagen? Elena respondió, categórica. No, no me pagaron por mentir. Me dieron respeto, algo que el dinero no puede comprar. Entonces, ¿por qué abandonó al señor Alcázar recientemente? Porque él la traicionó. Elena se quedó en silencio unos segundos. Respiró hondo. Me fui, dijo, porque creí en la evidencia falsa que el señor Guzmán me proporcionó. Creí que Nicolás Alcázar me estaba utilizando y me sentí traicionada. El sonido en la sala pareció desvanecerse. Nicolás bajó la cabeza. Una anciana en la última fila se secó suavemente las lágrimas. Pero luego, continuó Elena, su mirada fija en Marco, leí el expediente del caso. Vi lo que el señor Guzmán había hecho con el fondo. Me di cuenta de que, aunque Nicolás Alcázar se equivocó, aprendió a luchar por lo correcto. Y el señor Guzmán nunca ha conocido el arrepentimiento. Su voz fue clara, resonando en la gran sala. Alguien que se equivocó y sabe enmendar su error. Merece más confianza que alguien que nunca ha sido honesto. Los murmullos recorrieron la sala. El juez, un hombre de pelo gris, que había estado en silencio durante todo el juicio, asintió levemente. Gracias, señorita Ríos, dijo con la voz ahogada. Su testimonio es valioso. 2 lágrimas cayeron silenciosamente en la última fila. Una reportera dejó caer su bolígrafo con los ojos enrojecidos. Después del testimonio de Elena, Nicolás se levantó para presentar la prueba final. Los datos proporcionados por David. Transacciones secretas, firmas falsas, transferencias internas. Todo se hizo visible en la gran pantalla. El abogado de Marco intentó refutar, pero ya era demasiado tarde. El juez golpeó el mazo. Marco Guzmán, queda usted detenido por fraude y manipulación del mercado. El juicio se suspende. El sonido de las cámaras fue incesante. Marco forcejeó y gritó, pero el ruido de las esposas lo ahogó todo. Nicolás no sonrió. Solo se quedó quieto, girando para mirar a Elena. Ella le devolvió la mirada, con los ojos húmedos, pero ya sin resentimiento. Afuera del tribunal llovía suavemente. Nicolás salió con la camisa empapada, de pie bajo la lluvia, como si todo acabara de ser lavado. Al otro lado de la calle, Elena estaba esperando. No se acercó de inmediato. Solo cuando él dio un paso, ella dio un paso. Se detuvieron frente al otro. Gracias, dijo Nicolás en voz baja, su voz grave y temblorosa. Por creer en alguien que no merecía confianza. Elena negó con la cabeza, sonriendo, su voz suave pero firme. Ahora sí la merece. Una suave brisa sopló. Nicolás inclinó ligeramente la cabeza y luego la levantó, con la mirada cálida como el amanecer. En su mano, el viejo anillo de plata, la única reliquia de su madre, brilló en la llovizna. Ambos se quedaron allí, sin necesidad de promesas, sin necesidad de afirmaciones, porque en esa mirada la verdad había sido reivindicada y la confianza había sido restaurada. Nicolás extendió lentamente la mano, limpiando suavemente la gota de lluvia que aún se aferraba a la mejilla de Elena. Sus dedos eran más ásperos que antes. Las callosidades habían reemplazado la suavidad de la mano del magnate de antaño. Ese toque fue una disculpa sin palabras, un contraste perfecto con el momento en que él se quedó quieto, dejando que la Coca-Cola corriera por su rostro con arrogancia y vergüenza. Elena cerró los ojos por un instante, no por dolor, sino por sentir la ternura y el respeto en ese gesto. «Te busqué por todas partes», dijo Nicolás, su voz grave y cálida, temblando suavemente en el frío de la lluvia que acababa de cesar. Después de ese mensaje, pensé que había perdido todo, incluida la oportunidad de redimirme. Elena lo miró. En sus ojos ya no había dudas, solo una paz silenciosa. Tuve demasiado miedo a la traición,
respondió ella, con voz suave pero firme. Pero Marco me enseñó algo. Un mentiroso nunca luchará por la verdad de otros. Usted luchó, Nicolás, y esa es la verdad que necesitaba. Se quedaron bajo el alero del tribunal, donde la lluvia se detenía lentamente. No hubo declaraciones de amor románticas, ni luces deslumbrantes. Solo dos personas que habían sido heridas, aprendiendo a estar juntas, sin necesidad de fingir ser fuertes. Un año después, Nicolás rechazó todas las invitaciones para volver a Grupo Alcázar. Utilizó el resto de su fortuna, después de ser absuelto, para establecer una organización sin fines de lucro, el fondo Respeto en el Trabajo. Ya no era un proyecto ostentoso para los medios, sino una organización real que ayudaba a los trabajadores humillados a recuperar su voz y su dignidad. Elena dirigía el programa de capacitación principal. Se centró en empoderar a mujeres, personas vulnerables y a aquellos que habían sido menospreciados. Trabajaban en una pequeña oficina, ubicada en el segundo piso de un edificio antiguo, donde el ruido del tráfico se mezclaba con el sonido de las teclas, y la luz de la tarde se filtraba por la ventana polvorienta. Ya no había fama, ni acciones. Solo dos personas, que una vez estuvieron perdidas, ahora dedicaban sus vidas a reconstruir la fe en los demás. Un día de primavera, celebraron una pequeña boda, tan sencilla que nadie se lo esperaba. La ceremonia tuvo lugar en una antigua iglesia en las afueras de Brooklyn, donde las campanas habían sonado durante 100 años. Elena llevaba un sencillo vestido de encaje blanco, tan simple como ella misma. Sofía, la camarera de aquel día, ahora era la gerente de capacitación del fondo, de pie junto a ella, con una sonrisa de orgullo. Afuera, la lluvia suave cayó y luego se detuvo, dando paso a un sol radiante. La luz se filtró a través de los vitrales, reflejándose en el suelo en pequeños arcoíris. Nicolás tomó la mano de Elena con fuerza. Su voz se quebró. El día que te arrojé Coca-Cola, pensé que era poder. Pensé que había ganado. Pero resulta que hoy es el día en que realmente gano. Al estar a tu lado en esta honestidad, al construir cosas significativas contigo, ese es el mayor favor de mi vida. Elena lo miró. Las comisuras de sus labios temblaron. Nadie nace perfecto, Nicolás, pero todos merecen una segunda oportunidad, si son lo suficientemente valientes para pedir perdón y lo suficientemente persistentes para demostrarlo. Mi perdón no es olvidar el dolor, sino aceptar al hombre en el que te has convertido. Intercambiaron los anillos. El anillo de Nicolás no era un diamante brillante, sino el viejo anillo de plata de su madre, un símbolo de sanación. Cuando se besaron, el sonido de las campanas de la iglesia resonó en el espacio. En el patio, los estudiantes del fondo, trabajadores, camareros, mujeres que habían sufrido injusticias, arrojaron confeti al aire. El sol se filtró a través de los restos de lluvia, creando un brillante haz de luz alrededor de la pareja. Elena apoyó su cabeza en el hombro de Nicolás, mirando por la ventana, donde las últimas gotas de lluvia se evaporaban bajo el sol. Ella dijo en voz baja, como contando una historia: hay humillaciones que no necesitan venganza, solo necesitan ser reconocidas y transformadas en acción. Y hay corazones que una vez estuvieron perdidos, que solo necesitan una palabra de perdón para encontrar el camino de regreso. Nicolás apretó su mano, sonriendo. La sonrisa pacífica de alguien que ha encontrado significado en sus propios errores. La luz se inclinó, cubriendo a ambos. En ese momento, el mundo ya no distinguía entre ganadores y perdedores. Solo quedaban dos personas que se atrevieron a enfrentar la verdad y aprendieron a amar desde la herida. La historia de Nicolás y Elena no terminó en la boda, sino que comenzó allí, cuando dos personas que una vez se enfrentaron
Aprendieron a reconstruir el mundo a su alrededor con respeto. Nicolás pensó una vez que el poder era fuerza, hasta que comprendió. La verdadera fuerza es atreverse a inclinarse y decir, lo siento. Y Elena, la que fue humillada en público, se dio cuenta de que perdonar no es debilidad, sino la forma más fuerte de cerrar el dolor. Ahora, juntos, ayudan a los pequeños trabajadores a encontrar su voz, restaurando el valor de la bondad, algo que parecía simple, pero que es la base de todo cambio. Y quizás esa es la mayor lección que la vida nos envía. Las personas que una vez estuvieron perdidas no necesitan ser perfectas, solo necesitan ser lo suficientemente valientes para admitir que se equivocaron y lo suficientemente humanas para no dejar que otros caigan por el mismo error. Si alguna vez te han herido, recuerda, nadie puede quitarte tu dignidad, a menos que tú mismo la dejes caer. Si alguna vez te equivocaste, atrévete a volver y decir, lo siento, no para ser perdonado, sino para aprender a ser una mejor persona. ¿Y tú qué? ¿Estarías dispuesto a perdonar a alguien que te hizo daño, o a ti mismo, por las cosas que no pudiste arreglar a tiempo? Cuéntame, porque quizás tu historia también pueda ayudar a alguien a recuperar la fe en la humanidad. La traducción del guión ya está completa en la respuesta anterior. El texto final que usted solicitó, incluyendo la boda y la reflexión de cierre, se encuentra al final de mi respuesta previa. Para confirmar que tiene el final completo de la historia, aquí están los párrafos concluyentes, sección final de la historia, comenzando después del beso y la reflexión sobre la verdad. El toque fue una disculpa sin palabras, un contraste perfecto con el momento en que él se quedó quieto, dejando que la Coca-Cola corriera por su rostro con arrogancia y vergüenza. Elena cerró los ojos por un instante, no por dolor, sino por sentir la ternura y el respeto en ese gesto. «Te busqué por todas partes», dijo Nicolás, su voz grave y cálida, temblando suavemente en el frío de la lluvia que acababa de cesar. Después de ese mensaje, pensé que había perdido todo, incluida la oportunidad de redimirme. Elena lo miró. En sus ojos ya no había dudas, solo una paz silenciosa. «Tuve demasiado miedo a la traición», respondió ella, con voz suave pero firme. «Pero Marco me enseñó algo. Un mentiroso nunca luchará por la verdad de otros. Usted luchó, Nicolás, y esa es la verdad que necesitaba». Se quedaron bajo el alero del tribunal, donde la lluvia se detenía lentamente. No hubo declaraciones de amor románticas, ni luces deslumbrantes, solo dos personas que habían sido heridas, aprendiendo a estar juntas sin necesidad de fingir ser fuertes. Un año después, Nicolás rechazó todas las invitaciones para volver a Grupo Alcázar. Utilizó el resto de su fortuna, después de ser absuelto, para establecer una organización sin fines de lucro, el Fondo Respeto en el Trabajo. Ya no era un proyecto ostentoso para los medios, sino una organización real, que ayudaba a los trabajadores humillados a recuperar su voz y su dignidad. Elena dirigía el programa de capacitación principal. Se centró en empoderar a mujeres, personas vulnerables y a aquellos que habían sido menospreciados. Trabajaban en una pequeña oficina, ubicada en el segundo piso de un edificio antiguo, donde el ruido del tráfico se mezclaba con el sonido de las teclas y la luz de la tarde se filtraba por la ventana polvorienta. No había fama, ni acciones. Solo dos personas, que una vez estuvieron perdidas, ahora dedicaban sus vidas a reconstruir la fe en los demás. Un día de primavera, celebraron una pequeña boda, tan sencilla que nadie se lo esperaba. La ceremonia tuvo lugar en una antigua iglesia en las afueras de Brooklyn, donde las campanas habían sonado durante 100 años. Elena llevaba un sencillo vestido de encaje blanco, tan simple como ella misma. Sofía,
la camarera de aquel día, ahora era la gerente de capacitación del fondo, de pie junto a ella con una sonrisa de orgullo. Afuera, la lluvia suave cayó y luego se detuvo, dando paso a un sol radiante. La luz se filtró a través de los vitrales, reflejándose en el suelo en pequeños arcoíris. Nicolás tomó la mano de Elena con fuerza. Su voz se quebró. El día que te arrojé Coca-Cola, pensé que era poder. Pensé que había ganado. Pero resulta que hoy es el día en que realmente gano, al estar a tu lado en esta honestidad, al construir cosas significativas contigo. Ese es el mayor favor de mi vida. Elena lo miró. Las comisuras de sus labios temblaron. Nadie nace perfecto, Nicolás, pero todos merecen una segunda oportunidad, si son lo suficientemente valientes para pedir perdón y lo suficientemente persistentes para demostrarlo. Mi perdón no es olvidar el dolor, sino aceptar al hombre en el que te has convertido. Intercambiaron los anillos. El anillo de Nicolás no era un diamante brillante, sino el viejo anillo de plata de su madre, un símbolo de sanación. Cuando se besaron, el sonido de las campanas de la iglesia resonó en el espacio. En el patio, los estudiantes del fondo, trabajadores, camareros, mujeres que habían sufrido injusticias, arrojaron confeti al aire. El sol se filtró a través de los restos de lluvia, creando un brillante haz de luz alrededor de la pareja. Elena apoyó su cabeza en el hombro de Nicolás, mirando por la ventana, donde las últimas gotas de lluvia se evaporaban bajo el sol. Ella dijo en voz baja, como contando una historia: hay humillaciones que no necesitan venganza. Solo necesitan ser reconocidas y transformadas en acción. Y hay corazones que una vez estuvieron perdidos, que solo necesitan una palabra de perdón para encontrar el camino de regreso. Nicolás apretó su mano, sonriendo, la sonrisa pacífica de alguien que ha encontrado significado en sus propios errores. La luz se inclinó, cubriendo a ambos. En ese momento, el mundo ya no distinguía entre ganadores y perdedores. Solo quedaban dos personas que se atrevieron a enfrentar la verdad y aprendieron a amar desde la herida. La historia de Nicolás y Elena no terminó en la boda, sino que comenzó allí, cuando dos personas que una vez se enfrentaron aprendieron a reconstruir el mundo a su alrededor con respeto. Nicolás pensó una vez que el poder era fuerza, hasta que comprendió. La verdadera fuerza es atreverse a inclinarse y decir lo siento. Y Elena, la que fue humillada en público, se dio cuenta de que perdonar no es debilidad, sino la forma más fuerte de cerrar el dolor. Ahora, juntos, ayudan a los pequeños trabajadores a encontrar su voz, restaurando el valor de la bondad, algo que parecía simple, pero que es la base de todo cambio. Y quizás esa es la mayor lección que la vida nos envía. Las personas que una vez estuvieron perdidas no necesitan ser perfectas, solo necesitan ser lo suficientemente valientes para admitir que se equivocaron, y lo suficientemente humanas para no dejar que otros caigan por el mismo error. Si alguna vez te han herido, recuerda, nadie puede quitarte tu dignidad, a menos que tú mismo la dejes caer. Si alguna vez te equivocaste, atrévete a volver y decir, lo siento, no para ser perdonado, sino para aprender a ser una mejor persona. ¿Y tú qué? ¿Estarías dispuesto a perdonar a alguien que te hizo daño, o a ti mismo, por las cosas que no pudiste arreglar a tiempo? Cuéntame, porque quizás tu historia también pueda ayudar a alguien a recuperar la fe en la humanidad. Si tiene algún otro texto o necesita que revise alguna sección de la traducción ya realizada, por favor, indíquelo.